nuestra vida. He estado predicando un mensaje no muy popular, no muy ortodoxo. Sin embargo, entiendo por el Espíritu Santo de Dios, y lo digo con toda seguridad, con toda confianza, de que este es el mensaje que la iglesia, al menos esta, necesita oír. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y esto no lo digo simplemente porque haya en mi cabeza conocimiento bíblico o información de la Biblia doctrinal, filosófica o psicológica. Lo digo porque tengo una percepción en mi espíritu bien fuerte acerca de este tema que yo quiero compartir con usted, y del cual yo le pido la ayuda a Dios que me permita exponerlo con claridad, pero con poder. Yo busco dos cosas de Dios cada vez que voy a predicar. Quizá para alguien esto suene arrogante, pero esa es la verdad, no le estoy diciendo ninguna mentira. Yo busco dos cosas de Dios para predicar. Número uno, obviamente, una palabra de Dios. Y número dos, busco la unción para predicar esa palabra con poder. Porque no se trata solo de informar, sino se trata de que el reino de Dios, a través de la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo de Dios, se pueda manifestar en tu vida. Yo quiero y creo que el reino de Dios te cambia, no solamente te informa. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Dios. Tiene que haber una experiencia real en la iglesia de Jesús, porque esto no es como ir a la universidad, no es como simplemente ir a tomar un curso o hacer una especie de diplomado de algo. No, el reino de Dios es real. Diga conmigo, el reino de Dios es real. Diga, el Espíritu de Dios es real. La unción es real. Y tiene que haber una manifestación. Diga, una manifestación. No lo escuché. Una manifestación en mi vida y en la vida de mi hermano y en la atmósfera de esta iglesia. Aquí se tiene que sentir el reino de Dios. Yo dije que aquí se tiene que sentir el reino de Dios. Alguien dijo, Padre Santo, ¿dónde me metí? Probablemente en el lugar que le va a cambiar la vida para siempre. Quiero que me acompañe entonces, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y quiero que leamos a partir del capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Uno de los hombres más poderosos en el plan y el propósito de Dios en todas las escrituras, sin duda, es el apóstol Pablo. Un porcentaje muy importante del Nuevo Testamento fue escrito por él. Gran parte de la doctrina sana de la iglesia de Cristo proviene de sus escritos. La relación, más allá de que Pablo llegó a ser en su momento un estudioso, un religioso de su época, un fariseo celoso de las escrituras, que estudió a los pies de un hombre llamado Gamaliel, cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió para siempre, de tal manera que el Señor lo pudo usar para traer una revelación acerca de la realidad de Dios y de su propósito, que hasta el día de hoy, 2000 años, más de 2000 años después, sigue afectando de una manera muy poderosa nuestras vidas. Yo admiro mucho al apóstol Pablo. De verdad fue uno de esos hombres de Dios que cambiaron el curso de la historia. Es probable que después de nuestro Señor Jesucristo, uno de los hombres que más impactó al mundo fue el apóstol Pablo. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria al Señor.
Y este hombre estaba hablando con uno de sus hijos espirituales, Timoteo. Estaba hablando con uno de sus líderes, una de las personas que se convirtieron en sus ayudantes, se convirtieron en sus colaboradores, como él mismo les llama también, en este asunto de predicar el evangelio y de traer la verdad de Dios a la tierra. Y hay algunos mensajes bien importantes, y me llamaba la atención esto esta mañana que estaba preparando este mensaje, que a Timoteo, tanto en la primera carta como en la segunda carta, y ahora lo vamos a leer, le habla de los postreros tiempos de una manera muy específica y muy real, que hoy todos nosotros podemos con toda facilidad conectar con lo que está pasando y con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un mensaje muy actual, más actual hoy que nunca. Y esto fue lo que le dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Si usted se da cuenta, las palabras del apóstol Pablo no son diferentes a las palabras que yo le he estado diciendo en las últimas semanas. Estamos en definitiva viviendo tiempos peligrosos, por lo cual la palabra de Dios viene para alertarnos, para prepararnos, para abrir nuestros ojos a la realidad del mundo espiritual, y que estemos listos, que estemos preparados básicamente, y podamos enfrentar todas estas cosas que están sucediendo, y al final tengamos victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? Gloria a Dios. En los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y también mujeres, hablamos del género humano, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuche lo siguiente, yo lo tengo subrayado aquí, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán una apariencia externa, una apariencia de piedad, pero negarán evidentemente la eficacia de ella. A estos le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: evita. A estos evita. Ahora, quiero enfatizar algo bien importante aquí, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo comienza a describir a esta gente, este tipo de persona que practicaba todas estas cosas, no necesariamente todas ellas son la misma persona, pero sí muchas de estas actitudes estarían presentes en este tipo de personas. Cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, Pablo no le estaba hablando de gente afuera de la iglesia. Y es probable que cuando usted haya leído esta escritura, usted haya pensado que el apóstol Pablo se refiere a gente allá afuera que no conoce a Jesús, que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, y que esa es evidentemente la razón por la cual viven de esta forma. El asunto es, mi amado hermano, que Pablo no se refería a gente afuera de la iglesia. Pablo se refería a gente adentro de la iglesia. Está aquí, mi hermano. Pablo se refería a gente dentro de la iglesia, gente amadora de sí misma, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Jóvenes, digan conmigo: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
Oiga, más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué se le habría de exigir a un incrédulo amar a Dios si no lo conoce? ¿Por qué se le habría de exigir a un incrédulo ser piadoso si no ha tenido una genuina experiencia de salvación? Sin embargo, estamos hablando de gente dentro de la misma iglesia que, dice la palabra de Dios, tendrán apariencia de piedad. Por fuera aparentemente todo está bien. Por fuera aparentemente se comportan como cristianos. Por fuera aparentemente se comportan como creyentes, como gente que profesa conocer a Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dijo, evita. Porque Timoteo, recuerde, era un joven pastor. Él está hablando de situaciones que están sucediendo, que iban a suceder dentro de la iglesia. Es probable que el apóstol Pablo, como la mayoría de los cristianos de su tiempo, tuviera una expectativa de los postreros tiempos muy cercana a ellos. Ellos no se imaginaban que iban a pasar más de 2000 años. Probablemente ellos pensaban que en su propia generación ellos verían ese final de los tiempos. Por eso es que Pablo alertaba al joven Timoteo acerca de estas cosas. Ahora entendemos claramente que los postreros tiempos no eran aquellos. Los postreros tiempos son estos. Diga conmigo, los postreros tiempos son estos. Y que es específicamente a esta etapa de la historia en la cual usted y yo nos encontramos, a la cual Pablo se refiere como tiempos peligrosos. Es esta etapa de la historia. Probablemente aún no veamos en su total manifestación todas estas cosas, muchas de las cosas que la propia palabra de Dios enseña en relación a estos últimos tiempos. Sin embargo, ya estamos viendo pequeñas vislumbres, ya estamos viendo evidencias aquí, allá, señales, etcétera, etcétera. Esto es algo que ya está sucediendo, aunque quizá no en su total manifestación, pero es real. Mi pregunta es, mi amado hermano, ¿cómo esta gente en la iglesia llegó a esa condición? ¿Cómo es posible de que una persona que profesa conocer a Jesús y que muy probablemente llegó a ser un cristiano devoto, una persona que asistía continuamente a nuestras reuniones, cómo puede una persona llegar a este estado? ¿Cómo puede una persona llegar a convertirse, como decía hace un momento, no quizás con todos estos atributos, sino muy probablemente manifestando algunos de ellos? ¿Cómo una persona llegó ahí? Y yo quiero decirle algo, quiero ser muy honesto. Siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a ser lo más honesto y transparente con usted, y voy a decir las cosas como son, sin disfrazárselas, para que entonces usted no llegue a tener una real comprensión del asunto, sino como es. ¿A cuánto les gusta que les hablen como es? Al 50%, gloria a Dios. Vamos avanzando. ¿Cómo llegaron aquí? Y quiero decirle que detrás de todas estas actitudes, mi amado hermano, hay demonios. Hay demonios. ¿Ve? Alguna gente dice, ¿demonios en el siglo XXI? Esto es real. Detrás de cada una de estas actitudes hay un demonio que las inspira. Hay un demonio que es la influencia de esa actitud en la vida de una persona. Pero claro, como estamos hablando de los postreros tiempos, entonces queda en evidencia que algo está sucediendo específicamente en este tiempo
que está dando a luz esta situación. Algo está sucediendo específicamente en este tiempo postrero que está dando a luz esta situación. ¿Cómo es probable? ¿Cómo es posible que estas personas hayan llegado a esta condición? Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo es posible de que estas personas hayan permitido la influencia de demonios en su propia vida, en su propia conducta, en su propio comportamiento? Yo le voy a decir cómo. La razón fue los predicadores. Los predicadores. La razón fue el mensaje que ellos estaban escuchando. La razón fue el evangelio que ellos conocieron y que probablemente nunca los llevó verdaderamente a tener o a ser confrontados con la necesidad de un verdadero cambio en sus vidas. Alguien, ya lo perdí. Ay, aquí. ¿De dónde sacó eso el pastor? Escuche bien. Al mismo Timoteo, en el siguiente capítulo, por esta causa le dice en el capítulo 4 y en el verso 1, usted va a entender ahora lo que estoy diciendo. Recuerde, momentos antes, Pablo le está diciendo a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y entonces le da una descripción de cierto tipo de personas dentro de la iglesia, las cuales tenían un carácter, una personalidad y un estilo de vida y unas actitudes completamente opuestas a lo que enseña el evangelio. Sin embargo, estaban ahí. Momentos antes le está diciendo el peligro en el cual nos encontramos, y entonces en el verso 4, por esa causa le dice: te encarezco. Vea, Pablo, como un líder responsable, como un pastor, como un ministro responsable, le está diciendo a Timoteo lo que él percibe en su corazón, lo que él percibe en su espíritu. No se le ocurrió, esto fue la voz del Espíritu Santo que le mostró todo esto. Le está alertando exactamente de la situación que él iba a encontrar muy probablemente en los años venideros, pero también le está diciendo, mi amado hermano, lo que él tiene que hacer. Escuche: te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y escúcheme bien lo que voy a decir ahora: que juzgará a los vivos y a los muertos. Diga conmigo: que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué esto es tan importante, mi amado hermano? Porque muy probablemente todas estas personas de las cuales estamos hablando, estas personas que Pablo está describiendo en la epístola, en el capítulo anterior, nunca en su vida escucharon un mensaje de juicio. Nunca escucharon un mensaje de confrontación. Le voy a volver a leer el pasaje: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Juicio? ¿De qué estamos hablando? Estamos en el siglo XXI. Juicio, eso ya no se oye desde los años 70. Sin embargo, diga conmigo: esto es el evangelio. Diga: esto es el evangelio. Este mensaje de juicio, mi amado hermano, se extravió. Si usted lo ve en algún lugar, notifícame. Este mensaje del juicio, que es real, que es verdadero, se extravió. Si alguien lo ha visto en algún lugar, por favor notifíqueme. Necesitamos encontrarlo nuevamente, porque es necesario. Diga conmigo: porque es necesario. ¿Y sabe por qué es necesario, mi amado hermano? Porque todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que el evangelio enseña desde la A a la Z, desde el alfa hasta el omega, es necesario para que la iglesia de Jesucristo pueda verdaderamente experimentar el crecimiento y la madurez que Dios determinó para ellos por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Recuerde que le dije que últimamente he estado predicando mensajes que no son muy populares, pero usted va a ver qué necesario es esto. Te encarezco, le dice. Yo casi creo que Timoteo se imaginaba a Pablo, oiga, con el dedo así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, oiga, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Que predique qué? ¿Que predique qué?
la palabra, mi amado hermano. No un mensaje humanista, no una psicología moderna de autoayuda, no un mensaje de superación personal, no un mensaje de éxito, prosperidad y bendición, sino la palabra de Dios. Y escuche bien, si usted quiere verdaderamente identificar este mensaje de la palabra, tiene algunas características. Hoy en día, desgraciadamente, estamos en una época donde a la gente le resulta muy difícil, tiene cierto grado de dificultad en este momento discernir el verdadero evangelio de Jesucristo entre tanto cuento y fábula que se ha inventado esta generación moderna. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Yo le voy a decir algo, mi hermano, con mucho respeto. Hoy en día la mayoría de los cristianos, especialmente los cristianos millennials, el único evangelio que conocen es el evangelio de San Facebook. Y para un cristiano moderno, ir a Facebook y leer los comentarios de todas estas celebridades de la farándula cristiana, eso es su lectura bíblica. Esa es su lectura bíblica. No importa lo que dijo, si él lo dijo, eso debe ser verdad. No importa lo que dijo, pero si él lo dijo, o este lo dijo, o el otro lo dijo, y me cae bien, y me identifico con él, eso debe ser cierto. Entonces, ¿qué sucede? De que estamos viviendo, mi amado hermano, un tiempo donde a esta generación moderna de cristianos le resulta muy difícil discernir lo que es real de lo que es falso. Y escuche bien, mi amado hermano, no diga, ay sí, eso les está pasando a estos cabecitas lindas, porque a todos absolutamente nos puede pasar si nos descuidamos. A todos, mi amado hermano. La Biblia dice que el espíritu del anticristo sería capaz de engañar aún a los escogidos. Quiero decirle algo, mi amado hermano, esta cultura moderna en la cual usted y yo vivimos tiene una poderosa influencia ya al día de hoy del espíritu del anticristo. No se necesita ser demasiado espiritual para darse cuenta de ello. Por eso es, mi amado hermano, que el apóstol Pablo está no solamente alertando al pastor Timoteo acerca de esta situación que se está avecinando sobre la iglesia, sino le está diciendo lo que él es responsable de hacer ante tal inminente situación. Está aquí, mi amado hermano, lo que él es responsable como predicador. Oiga, mi amado hermano, toda aquella persona que dice que Dios lo llamó a predicar la palabra debe entender esto: tiene una gran responsabilidad. Yo no estoy hablando de predicar el evangelio a los perdidos, de comunicarle las buenas nuevas a la gente. No. Todos los cristianos, todos aquellos que hemos creído en Jesús, todos aquellos que hemos experimentado genuinamente la salvación, tenemos la obligación de predicar a Jesucristo a todos aquellos que no lo conocen. Amén. Yo estoy hablando de aquellas personas que dicen que tienen un llamado al ministerio para predicar la palabra de Dios y para convertirse en líderes o pastores de la iglesia de Jesucristo. Cada predicador debe entender, y especialmente en el tiempo en el que nos encontramos, que la responsabilidad hoy es demasiado grande. Y que si tú quieres predicar la palabra en este nivel de responsabilidad, debes entender algo: no es un juego. Porque mucha gente puede ir al infierno si tú estás equivocado. Por eso Pablo le dijo al mismo Timoteo, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a otros. Le dijo: cuídate tú, porque tú eres el instrumento, y cuida la doctrina, lo que predicas, porque tanto tú y la doctrina tienen que ser la misma cosa. Escuche bien, hoy estamos viviendo una dicotomía. Una dicotomía es una contradicción. Que lo que la gente predica aquí no es lo mismo que vive allá. Que lo que la gente habla aquí, enseña aquí y quiere transmitirle a la iglesia de Cristo no es lo mismo que él está viviendo. Está aquí diciéndole, tratando de enseñarle a la gente a orar, y él no ora.
tratando de convencer a la gente de la palabra, y él no abre la palabra, no lee la palabra, tratando de traer un mensaje de integridad, de honestidad, de pureza, de santificación a la iglesia, y él está atado a concupiscencias y deleites diversos. Usted pudiera decir, eso no me parece tan importante, porque como alguien dijo, no pongan sus ojos en mí, pónganlos en Jesús. Mentira del diablo. El mensajero y el mensaje tienen que ser una misma cosa. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. ¿Alguien está aquí, iglesia? Gloria al Señor. Apláudele a Jesús si quiere. Por eso es que hay una gran responsabilidad en los predicadores hoy en día. Hay una gran responsabilidad en los líderes y en los pastores. Por eso es que hoy, menos que nunca, yo como pastor y predicador me puedo caer en ese juego de estar viendo a Raimundo y a todo el mundo lo que está haciendo, para entonces yo saber qué hacer. Y porque aquel predicador famoso está diciendo esto, y porque el otro predicador famoso está diciendo lo otro, y porque este está diciendo, y entonces a ellos les funciona y tienen sus iglesias llenas y hacen 1000 cultos y todos los cultos están llenos y hacen fila para entrar. Entonces yo quiero replicar el mensaje que él está predicando para ver si tengo los mismos resultados que él tiene. Error. Yo no puedo hacer eso, porque como decía mi papá, si tu hermano se va a un pozo, tú también te vas a ir con él al pozo. Cuando yo le decía, mi hermano también lo hizo, y él me decía, y si tu hermano se avienta a un pozo, tú también te vas a ir a un pozo. ¿Sabe qué dijo mi Señor Jesucristo? Déjalos, porque son ciegos guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, mi hermano? Te encarezco. A mí ese te encarezco me suena a tomarlo por el cuello y decirle, esta es tu asignación. Te encarezco delante de Dios. Ponme el texto, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora esta palabra tiene algunas características, mi hermano. No es un mensaje que te deja igual. Dice que esta palabra te puede redarguir. ¿Alguien sabe lo que significa redarguir? Te trae convicción. Esta palabra te trae convicción. Cuando tú no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, esta palabra te trae convicción de que tú no estás haciendo las cosas bien. Quiero decirle algo. A mí me parece prácticamente imposible que un cristiano pueda verdaderamente cambiar sin la intervención de la convicción del Espíritu Santo en su corazón. Mientras el Espíritu Santo no venga y te convenza, mientras el Espíritu Santo no venga y a través de la palabra te redarguya verdaderamente en el nivel del corazón, donde solamente puede llegar Él y la palabra, tú no vas a estar dispuesto a cambiar. Tú no vas a estar dispuesto a hacer los ajustes que la palabra de Dios o el Espíritu Santo están requiriendo de tu vida, porque tú crees que no es necesario, porque tú crees que no es importante. Todo el mundo lo hace, todo el mundo vive así, todo el mundo vive así. Hoy todo el mundo está haciendo las cosas de esta manera, pero eso no significa, mi amado hermano, y especialmente si tú amas verdaderamente a Dios y si quieres hacer su voluntad, que porque toda la gente está haciendo las cosas de una forma, tú las tienes que hacer así. Yo lo siento, pero esto no es así, mi amado hermano. A mí Dios no me deja hacer las cosas como la demás gente. A mí Dios no me deja vivir como la demás gente. A mí Dios no me deja imitar el estilo de vida que otra gente tiene. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado en alguna forma cuáles son los requerimientos que Él necesita de mí para lo que Dios me llamó a hacer. Por lo tanto, si la palabra no me redarguye, yo me esquivo. Oiga, algunos cristianos son como Neo de Matrix, esquivando balas. Ay, Padre Santo, cuando la verdad de Dios viene para cambiarte, cuando la palabra de Dios es trazada y la palabra de Dios contiene esas verdades específicamente en tu necesidad, que tú sabes
qué es lo que tú necesitas, que sabes que es con lo que tú estás luchando, que sabes que es con lo que tú te estás enfrentando. Esa es la batalla que tú estás peleando. Pero sabes algo, no te gusta que te redarguya la palabra. Y entonces y usted ve cómo le pasan todas esas verdades y a él no le pega ninguna. ¿Sabe qué va a suceder? Nunca vas a cambiar. Redarguye. Y escuche la siguiente palabra, que todavía es un poco más fuerte. Reprende. Ay, ahora sí, pastor. Eso ¿en qué parte de la Biblia está? Reprende. La palabra no solamente trae convicción de pecado, la palabra de Dios también trae reprensión a tu vida. ¿Dónde se fue la reprensión? ¿Dónde se fue la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra? ¿Dónde se fue? ¿Alguien la ha visto? Hoy ya no hay eso. Ya no queremos obedecer la dirección de un santo hombre de Dios que está hablando por el Espíritu Santo en nuestro tiempo, porque no quiero ofender a la gente, porque yo no quiero que la gente se sienta incómoda y entonces deje de venir a mis reuniones. Y lo más importante de todo, deje de diezmar y de ofrendar. Entonces yo prefiero, óigame, fallarle a Dios para congraciarme con la gente. Una pregunta: ¿a quién sirvo yo? ¿A Dios o a la gente? Yo sirvo a Dios, mi amado hermano. Dios me llamó a esto. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Pero hay personas que, por cuanto han escuchado otro evangelio, como dijo Pablo, cuando oyen algo como esto, llegan a pensar: eso es legalismo. Esa iglesia es muy legalista. Ese pastor es muy legalista. ¿No ves? Todavía se viste con traje y corbatas. No está la moda. Bueno, venga el viernes traigo mezclilla. ¿Y sabe qué? Estamos esquivando aquello que nos puede salvar de llegar a convertirnos en todo lo que la palabra describe. Eso fue lo que sucedió. Pablo le dijo a Timoteo: redarguye, reprende, escuche, exhorta con toda paciencia. Ahora entiendo por qué le dijo con toda paciencia, porque no necesariamente la gente querrá escuchar este mensaje, porque no necesariamente vas a hacer muchos amigos, porque no necesariamente te van a invitar a todos los congresos, y porque no necesariamente la gente te va a amar porque tú prediques eso. Es más, es probable que alguna gente te aborrezca. ¿Sabe que este fue el mensaje que predicó Jesucristo? Por eso lo crucificaron. Jesucristo siempre provocaba dos cosas en la gente: o lo amaban o lo odiaban, o lo querían hacer rey o lo querían crucificar. Porque hoy queremos hacer las cosas diferentes como pastores y ministros a como las hacía Jesús. Porque hoy creemos que es modernizarnos, evolucionar, predicar un evangelio que no lleve a las personas a la necesidad de hacer un real y genuino compromiso con Dios. Está aquí, mi amado hermano. Y predicar un evangelio que los va a hacer sentir bien. Mi amado hermano, ¿de qué te sirve sentirte bien si por dentro estás atado? ¿De qué te sirve sentir que todo está bien? Cuando Jesucristo reprendió a la iglesia de la Odisea, le dijo: por cuanto tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso era lo que la iglesia de la Odisea pensaba de sí misma, que no tenía necesidad de ninguna cosa. Era una iglesia que estaba viviendo en una creciente prosperidad.
en un creciente éxito, estaba viviendo en una etapa de expansión sobrenatural. Ellos decían: lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Pero cuando Jesucristo vino, cuando el pastor de la iglesia, cuando el Rey de Reyes vino a confrontar esta iglesia, le dijo: tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, mas yo te digo que no eres más que un pobre, ciego, desventurado y desnudo. En otras palabras, puede llegar a ser posible, mis amados hermanos, mediten lo que voy a decir ahora. Puede llegar a ser posible que nosotros como iglesia lleguemos a pensar que somos una cosa cuando verdaderamente Jesucristo ve otra cosa diferente. Ese es el poder del engaño. Hasta ese nivel puede llegar una iglesia, y hasta ese nivel puede llegar un creyente que está escuchando una falsa doctrina, a creer que todo está bien. Dios me ama, todo está bien, pero sigues viviendo una vida que no está en armonía con el carácter de Dios. Dios me ama, todo está bien. Y en la iglesia hay el mismo índice ya de divorcios y de adulterio que hay en el mundo. Y la cantidad de gente, especialmente jóvenes y hombres, atados a la pornografía dentro de la iglesia hoy es alarmante. Y como yo decía hace unos días, el cristianismo de dos caras. En la iglesia soy uno, pero allá afuera soy otro. Con mis amigos soy otro. Ay, ahí viene el cristiano. Yo no soy cristiano, yo voy porque mi mamá me lleva. Jesucristo dijo: si me negares delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso que le estoy diciendo, mi hermano, está en la Biblia. El problema es que ya no se predica. Predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, porque cuando se acaben los predicadores de este estilo, entonces la corrupción moral dentro de la iglesia no va a tener límites. Yo dije algo profético, mi amado hermano. Cuando se acaben los predicadores, yo no sé, y creo que eso no va a suceder, pero si se acaban los predicadores de esta naturaleza en el cuerpo de Cristo, entonces la corrupción dentro de la iglesia no va a tener límites. Si no hay un predicador, mi amado hermano, que como Juan el Bautista a Herodes le diga: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿sabe qué va a suceder? La iglesia se va a corromper. Mientras no haya Natanes que vengan donde el rey David y le digan: ese hombre eres tú, el que mató y el que adulteró y el que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, entonces la gente va a seguir viviendo como le place y no va a entender que su vida tiene que ser transformada en la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuche esto, mi hermano. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde que el rey David adulteró con Betsabé? Y después de eso, para tratar de tapar un hoyo haciendo otro hoyo, por cuanto la mujer quedó embarazada, mandó traer al marido de la guerra, uno de sus hombres más fieles. Ve hasta dónde llega el engaño del pecado, mi hermano. No crea que esto no nos puede pasar a cualquiera si nos descuidamos. David mandó traer a su esposo de la batalla. ¿Sabe cuál era el propósito? Emborracharse con él, mandarlo a su casa y que se dijera: se fue a dormir con la mujer y la embarazó él. Y yo. Usted no ve realmente en David una verdadera motivación de confesar su pecado, ¿se da cuenta? Ahora, ¿sabe cuándo fue? Después de esto, por cuanto el hombre era tan fiel que le dijo, lo hizo que se emborrachara y le dijo: ándale ya, vete a dormir con tu mujer, aprovecha. Y el hombre dijo: ¿cómo yo me voy a ir a dormir con mi mujer cuando el ejército, mis generales, mis hermanos soldados están allá en la batalla? No, nunca halló tal haga y se quedó a dormir en las escaleras del palacio ahí. Amaneció todo vomitado en la mañana, como algunos cristianos el sábado. Dijo: el espíritu de Natán llegó. ¿Sabe qué sucedió, mi amado hermano? Por cuanto David no pudo lograr hacer que el hombre se fuera a dormir con la mujer, no había posibilidad. Entonces se le ocurrió un plan maquiavélico. Vea, el engaño del pecado te va a llevar siempre de peor
en peor. Tú tratas de tapar una cosa en vez de confesarla, y eso te va a llevar a algo peor. Y si tú sigues escondiendo eso, entonces eso segundo te va a llevar a algo peor. Escúcheme, mi hermano, por favor, ábrame sus oídos, iglesia de Cristo. Se le ocurrió a David y habló con Joab, general de su ejército, y le dijo: ¿sabes qué? Ve y pon a Urías en lo más recio de la batalla, hasta adelante, y asegúrate que lo maten. ¿Usted se imagina lo que pensó Joab? ¿Qué le está pasando al rey? No cuestionó nada. Urías fue llevado al frente de la batalla. Lo alcanzaron, creo, los flecheros, algo así, y el hombre murió. Y entonces dijo: bueno, se arregló el asunto, me quedo con la mujer. Al cabo el esposo ya murió. La mujer estaba encinta. Pasaron los meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, y David todavía no confesaba lo que había hecho. Leemos el Salmo 53 y decimos: el corazón de David, contra ti, Jehová, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No quites delante de mí tu Santo Espíritu. Lávame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y decimos: tremendo hombre David. Era un hombre humilde que reconoció su pecado. No, Señor, no reconoció su pecado hasta un poco antes de que la mujer le llegara el tiempo del alumbramiento, cuando vino un hombre llamado Natán al palacio, al lugar donde él estaba sentado. ¿Cuántos han leído la historia? Levánteme la mano, aleluya. David no había dicho nada, se guardó todo, se cayó todo, dijo: ya la hice. Pero ¿sabe qué? A Dios no se le había olvidado. Por eso es que nosotros no podemos jugar juegos, mi amado hermano, con Dios. Pasaron casi 9 meses hasta que apareció el profeta Natán. Es probable que Dios le haya dado a David un tiempo para que él voluntariamente reconociera su pecado, pero no lo hizo, como muchas veces los cristianos no lo hacen. Hasta que apareció un hombre. Yo no quisiera estar en el lugar de David ese día, mi amado hermano. Apareció un hombre por esa puerta, el profeta Natán. Se acercó hacia él, a David le dio gusto, se paró de su trono y dijo: Natán, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Si supiera. Y el hombre miraba a David fijamente, con esa mirada de profeta, gloria a Dios, y le dijo: te voy a contar una historia. Había un hombre justo que tenía una pequeña oveja, la cual él había cuidado desde que nació. Era su oveja querida, su oveja amada. Era la única que tenía, pero la amaba y la cuidaba como a él mismo. Era su mayor, su más grande posesión. Por otro lado, había un hombre rico, con abundantes ganados, con abundantes provisiones, con abundante riqueza, con abundante prosperidad, que lo tenía todo, que no le hacía falta absolutamente nada. Y un día recibió un visitante a su casa, y para atenderlo y para celebrarlo, mandó a que le quitaran la oveja a aquel hombre, la oveja amada, a que se la quitaran, se la arrebataran y la trajeran a él, y la prepararan en sacrificio, la prepararan y se la comiera con el invitado que vino ahí. Y David se enfureció, mi hermano. Pero ¿qué? Ahora sí, agárrenme. En serio, ahora sí, ese hombre, dijo, merece la muerte. El profeta Natán lo miró como, y le dijo: ese hombre eres tú. ¿Sabe que este ministerio, mi amado hermano, se necesita hoy en día en la iglesia de Jesucristo? ¿Alguien lo puede creer aquí? Gloria al Señor. ¿Tú crees, mi amado hermano, que el ministerio profético, tú ves que esta clase de predicador ha sido enviada por Dios para fastidiar la felicidad de la iglesia, para aguarle la fiesta a la iglesia que vive montada en el crucero del amor, para aguarle la fiesta a todos esos cristianos que danzan y brincan con gozo, con energía durante las reuniones de alabanza y los desplantes maravillosos de
multimedia, pantallas y luces robóticas, humo por doquier. Y danzan y brincan, pero su corazón está lleno de pecado. ¿A dónde se había ido este evangelio, mi amado hermano? Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. No prediques filosofía, no prediques humanismo, no prediques motivación personal, no prediques autoayuda, no prediques un mensaje diluido. El apóstol Judas, en la única carta que escribió, de un solo capítulo, al hombre le vino una revelación que le duró 5 minutos, que no escribió más que un capítulo y un libro pequeñito, pero dijo ahí: han entrado en la iglesia encubiertamente personas que están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Por eso dijo él: tienes que comenzar a contender ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. ¿Sabe qué es lo que el enemigo quiere, mi hermano? Cauterizarle su conciencia a través de un mensaje superficial, pobre, liviano, para que usted deje de temer el pecado, para que usted deje de vivir una vida de compromiso con Dios, buscando su presencia y su amor, porque sabe que si usted no busca la gracia de Dios cada día de su vida, usted se puede torcer. ¿Sabe por qué yo busco a Dios todos los días de mi vida, mi hermano? Le voy a decir el secreto: porque yo conozco a Ricardo Arana sin Dios. ¿Usted conoce quién es usted sin Dios? Yo sé quién es Ricardo Arana sin Dios. Por eso yo, mi amado hermano, necesito agarrarme de Dios cada día de mi vida. Y eso no es legalismo, porque el mismo apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Porque el mismo Jesucristo dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria al Señor. Pedid y recibiréis. El mismo Jesucristo dijo: no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. Entiendan esto: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Por eso tienen que someterla a Dios a través de una vida de comunión. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en el púlpito y abajo del púlpito también, si es necesario. Dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, usted pudiera decir: bueno, yo elijo porque soy libre. Tiene razón. Yo elijo otra clase de mensaje, elijo otra clase de iglesia, elijo otra clase de mensajero. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Ponme el texto, por favor. Porque vendrá tiempo. ¿Sabe por qué le estaba encareciendo? ¿Sabe por qué le estaba diciendo? Porque vendrá tiempo, aleluya, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aleluya. Esto que estén vivos ahí. Pero lo tiene en su Biblia, ¿no? En su iPad, en su celular. ¿O lo escuchó? Porque dice: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga esto, mi amado hermano, se amontonarán maestros. Predicadores no van a faltar, mi amado hermano. Van a venir por trocadas. Dice que se amontonarán maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Dice: vendrá tiempo. Y sabe, recuerde que el apóstol Pablo está hablando de los últimos tiempos.
Él sabe que en este periodo de la historia llamado los últimos tiempos va a venir un momento donde dice la palabra de Dios que ya la gente no va a exponerse a la sana doctrina. Yo no sé qué le va a pasar a todos esos predicadores, pero dice que vendrá un tiempo cuando ya la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que lo que va a venir a la iglesia es una comezón de oír. Bueno, pues está muy lindo lo que dijo este pastor, pero yo quiero oír y ver lo que dice el otro, y lo que dice el otro, y luego lo que dice el otro, y lo que dice el otro. Y tengo tanta comezón de oír y oigo a tanta gente que al final lo que tengo es un revolú, todo confundido. Tengo una mezcla de doctrinas, de líderes, de predicadores, de énfasis doctrinales y bíblicos, que lo que hicieron fue provocar dentro de mí una confusión. Pues ¿quién tiene la razón? Pues aquel, el otro, el de los pantalones rotos y los tenis blancos. Bueno, ahorita todos tienen pantalones rotos y tenis blancos. Alguien diga algo. Yo no estoy hablando de usted, si usted se lo pone está bien. ¿Quién dijo? Aquel, este, el otro. Y la gente que no tiene una búsqueda personal, que no tiene una relación personal, que no tiene una disciplina personal, ¿qué hace? Yo le voy a decir lo que hace. ¿Sabe qué es lo que hace la carne? La carne siempre busca lo de menor resistencia. Mi amado hermano, yo le voy a dar un ejemplo. Usted tiene dos puertas al frente y dice, escoja una. Siempre va a escoger la que a usted le parece más linda. Nunca va a escoger la más fea. Es como en el baile, usted nunca va a escoger la más fea. Usted le dicen, hay dos formas de llegar a un lugar. Esta es la carretera de cuota. Esta es la carretera libre. Tiene algunos baches en el camino. ¿Sabe que usted nunca va a escoger la libre con baches? Siempre el ser humano escoge la línea de menor resistencia. Por eso es que cuando usted tiene un montón de información, usted tiene un montón de datos, usted tiene muchas cosas que usted puede elegir, usted tiene muchas opciones, usted siempre va a terminar escogiendo en lo natural. Me refiero a gente que no tiene una relación personal con Dios. Me refiero a una gente que no tiene una disciplina de búsqueda y de oración. Siempre la gente va a decidir la línea de menor resistencia. Siempre vas a escoger, escuche bien, el evangelio o el mensaje que te resulta más fácil. Maravilloso. Este predicador dijo que no hay que orar. ¿Para qué? Si ya vamos para el cielo. Maravilloso, me encanta, fabuloso. Lee la Biblia. Este predicador dijo que no podemos confiar en los manuscritos actuales porque se escribió hace tanto tiempo que probablemente ya la Biblia ya se transgiversó, ya se diluyó. Fabuloso, no hay que leer la Biblia. ¿Con quién me quedo? Este dice que pasa 3 horas viendo series en Netflix. Esa doctrina me gusta. Y así escogemos la línea de menor resistencia. Por eso es que, mi amado hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar una decisión. Dile a tu hermano de al lado, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Qué camino vamos a seguir? Jesucristo por una parte te dice, este es uno, y está él ahí clavado con sangre, llagas y dolor. Y por otra parte está la celebridad de Hollywood cristiano que te dice, este es el otro, el éxito, la prosperidad y la bendición. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y la gente termina escogiendo lo que aparentemente le resulta más atractivo. Jesucristo dijo,
porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, diga muchos, son los que van por ese camino. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y sabe qué dijo? Pocos son los que lo encuentran. ¿Cuál es el verdadero evangelio en medio de tanta información, en medio de tanto modernismo y de tanto liberalismo que se ha metido en la iglesia? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿El camino ancho o el angosto? ¿La puerta ancha o la angosta? ¿Por dónde cabe más gente? ¿Sabe qué es lo que Dios espera de nosotros? Y termino. Que vayamos en serio con Él. Esto no es un mensaje de condenación. Esto es un mensaje de restauración. Esto es un mensaje, mi amado hermano, que te sacude de los pájaros que se te trepan en la cabeza y que te empiezan a ti a susurrar distintas clases de doctrinas y filosofías que suenan muy lindas al oído. Pero como Jesucristo dijo, no, perdón, como dice la palabra de Dios en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su final es camino de muerte. Sacudámonos los pájaros del progresismo, del modernismo, del pensamiento liberal, porque están afectando a mucha gente. Mucha gente. ¿Sabe qué? Alguna persona escuchando a este predicador diría que de qué libro de la Biblia lo sacaron, porque estaba por allá en la antigüedad. Esto ya no se oye hoy. Este viene de la época, una época que ya pasó. Hoy ya evolucionamos, hoy ya cambiamos, hoy ya somos seres mucho más pensantes y civilizados, pero igual de perdidos si no hacemos algo. Así que, mi amado hermano, después de esta disertación tan quizá torturante para alguna gente, yo le invito a que nos pongamos de pie y a que le pidamos al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Dile, por favor, dile: Espíritu Santo, alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Padre, yo no quiero cegarme por el brillo de este sistema. Yo no quiero cegarme por el brillo de esta cultura. Hay un espíritu de error que se mueve de una manera muy grande en este tiempo. Yo no quiero ser engañado. Jesucristo dijo: y el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo de Dios, dice: Él os guiará a toda la verdad y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Tengo una pregunta. Este no es el evangelio del amor de Dios solamente porque te habla la verdad. No es el verdadero amor el único que te puede decir la verdad y te puede decir las cosas como quizá nadie más te las va a decir. Gloria al Señor. Si tú ves a tu hijo en peligro, si tú ves a tu hijo que está en alguna manera en algún riesgo, tú no vas a hacer algo para rescatarlo, para salvarlo. Tenemos que hacer algo, mi amado hermano, para que este evangelio, gloria a Dios, no se diluya y se pierda. Y entonces, como dice la palabra de Dios, suceda que la gente ya no sea expuesta a la verdad de la palabra de Dios. Si hay alguna persona aquí en el nombre de Jesús que hoy ha sentido esa convicción de la que le habló la palabra y ha tomado esta decisión de verdaderamente rendirse a Cristo, yo le invito a que pase aquí al frente. Queremos orar por usted. No tenga pena. No hacemos esto para avergonzar a nadie. Hacemos esto para que el Espíritu Santo pueda glorificarse, pueda salvar, pueda restaurar la vida de cualquier persona. Si usted siente, mi amado hermano, que hoy es el día. La Biblia dice:
Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gloria al Señor. Padre celestial, yo oro hoy, Señor, que tú puedas en el nombre de Jesús tocar el corazón y la vida de cada persona aquí. Jesucristo vino a salvar, dice la palabra de Dios. Jesucristo vino a rescatar la vida de las personas. Jesucristo vino, dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro hoy que la convicción del Espíritu de Dios pueda tocar la vida de cada uno de mis hermanos, y que sea la luz de la verdad, que sea la luz del Espíritu Santo la que ilumine su corazón y la que les ayude verdaderamente a ver las cosas como Dios las ve. En el nombre de Jesús, levanten sus manos, mis hermanos aquí, allá atrás, ayúdenme a orar, por favor. Y diga conmigo: Padre celestial, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu palabra. Señor, en esta tarde yo me arrepiento de todo pensamiento que en alguna forma me había apartado de la verdad. Quizá yo mismo había excusado un estilo de vida que no era compatible con tu carácter, y yo lo sabía, pero el enemigo me había engañado. Y en el nombre de Jesús hoy, Padre celestial, te pido que tu Hijo Jesucristo venga a mi corazón y haga morada en él. Que tu Espíritu Santo haga de mí su templo y su habitación. Que hoy yo pueda ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Que el amor de Dios hoy se pueda revelar a mi vida de una forma como nunca antes. Que yo pueda ser cambiado, que yo pueda ser transformado, pero sobre todo que yo pueda recibir el maravilloso regalo del perdón y la salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido hoy la manifestación de tu Espíritu Santo para provecho de la iglesia. Yo te pido hoy que sea tu Espíritu Santo y no simplemente la voz de un predicador, sino que sea esa voz que puede llegar a lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón y convencernos de la verdad, la que me lleve hoy a tener una total y completa reconciliación con tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús yo pido hoy que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de mi alma y de mi corazón, trayendo una convicción que me cambia, que me transforma y que hace de mí la persona que tú, Señor, has planeado para que yo fuera. En el nombre de Jesús yo pido hoy, Espíritu glorioso de Dios, que seas tú el que confirme la palabra. Que seas tú, Señor, el que confirme que este mensaje, Padre, es la misma palabra que tú le instaste a tu hijo Timoteo para que predicara en los postreros días. En el nombre de Jesús yo oro por cada uno de mis hermanos hoy, que puedan recibir algo más que información, que puedan recibir la convicción sobrenatural del Espíritu Santo, glorioso y poderoso de Dios, que nos lleve, Señor, a experimentar el regalo de la vida eterna y la salvación. Oh Espíritu Santo, toca cada corazón. Hoy yo te pido, Señor, el evangelio no consiste en palabras, el evangelio consiste en poder, y ese poder lo suministras tú, glorioso Espíritu Santo. Sé tú hoy el que está obrando en los corazones. Sé tú hoy el que está obrando en cada vida. Sé tú hoy, Señor, el que trae, Padre, a la luz a nuestro corazón, para que al ser iluminado podamos ver todo aquello que tú quieres que rechacemos, todo aquello que tú quieres que renunciemos, y todo aquello que tú quieres que nos arrepintamos, para que entonces, Señor, en el nombre de Jesús, tú puedas limpiarnos como es tu placer, tu gozo y tu alegría. Hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas en este. No se trata de condenación, no se trata de acusar, se trata de traer una palabra de Dios que nos lleve a una real y poderosa experiencia de salvación y de transformación, que no nos deje ser más los mismos. Padre, te pido en el nombre de Jesús, todo espíritu de error, de mentira, pueda ser echado fuera de nuestro pensamiento. Señor, no es la cultura, no es el mundo el que dicta, Señor,
tu voluntad para nosotros, ni al cual nosotros tenemos que seguir, sino es tu Espíritu glorioso y poderoso dentro de nuestro corazón, quien a través de la palabra de Dios comienza a iluminar hasta lo más profundo, hasta lo más oculto de nuestro ser, para que nosotros podamos ver con tus ojos y podamos, Señor, ser transformados de gloria en gloria. Queremos ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Queremos ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy nos rendimos a ti. Hoy nos entregamos a ti. Y hoy pedimos, Señor, que nuestras vidas no vuelvan a ser más las mismas. En el nombre poderoso de mi Jesús. Hoy viene una nueva convicción, una nueva presencia. Hoy viene una nueva fortaleza a nuestra conciencia, gloria a Dios, que nos ayuda a discernir la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos amados aquí pueda experimentar, Señor, una visitación personal, una visitación gloriosa y poderosa, que los lleve, Señor, a un cambio real, a un cambio genuino. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Señor, te doy a ti la gloria y la honra, porque yo sé que hoy algo sucede, hoy algo cambia, hoy algo tú, Señor, activando en cada uno de ellos, Padre, que no se detiene, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, abracen por favor y oren por ellos, en el nombre de Jesús. Oh, ayúdeme a levantar sus manos y diga: gracias, Padre, por la palabra. Diga: gracias, Padre, por la palabra. No es lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. No es el mensaje que yo quiero oír, sino es la palabra, Señor, que tú quieres hablar y que tú necesitas que la iglesia escuche, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Escuche bien. Primera de Timoteo 4:1, solamente para cerrar. Usted vea cómo la Escritura cierra este mensaje con algo contundente y real. El mismo Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben dónde van a estar esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios? En la boca de predicadores. Ten cuidado, mi hermano, con lo que tú estás escuchando. Dice aquí que esta gente de la cual Pablo habló en los versos anteriores es gente que había apostatado, es decir, que le había dado la espalda a Dios, que iban a la iglesia, que habían creído en Jesús, probablemente hasta servían en el templo. Sin embargo, el engaño, el espíritu de error, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios los habían llevado a ellos al engaño, a la mentira, al grado de darle la espalda a Dios. De eso se trata este mensaje, mi hermano. Yo sé que es un mensaje fuerte, pero real y necesario. Diga conmigo: fuerte, real y necesario. Y usted lo va a ver. Les amo, les bendigo. Den un aplauso a mi Jesús. Oye, creo que tenemos, ¿verdad? Perdón. Rápidamente.